Señoras y señores espectadores, bienvenidos una semana más al Diagnóstico Económico Semanal de Provincial TV. Hoy con don Mario Morales, director del DAEM, el Departamento de Administración de Educación Municipal. Pero antes de eso pasemos un repaso a las últimas noticias de la economía mundial y nacional. Economistas predicen un crecimiento mundial más bajo en una década. La economía mundial se está desacelerando y podría encaminarse hacia una recesión. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, un grupo económico intergubernamental, acaba de reducir su pronóstico de crecimiento mundial a lo más bajo de una década. La OCDE proyecta que la economía mundial crecerá solo un 2,9% en 2019, lo que sería un pronóstico más bajo desde 2009. En 2020 se pronostica que el crecimiento aumentará hasta un 3%. Hace solo 18 meses la organización aún esperaba un crecimiento del 4%. Un crecimiento global a 3% menos constituye una recesión, de acuerdo con las definiciones anteriores utilizadas por el Fondo Monetario Internacional. Se espera que las naciones del G20 crezcan un 3,1% este año y un 3,2% el año próximo, según las perspectivas actualizadas. El crecimiento de Estados Unidos se redujo a 2,4% en 2019 y 2% el año siguiente. La guerra comercial entre Estados Unidos y China y su impacto en la fabricación mundial y el crecimiento del comercio son los culpables de este pronóstico sombrío, según la OCDE. El Brexit también sigue siendo un gran signo de interrogación, y la desaceleración de la gigante economía china presenta por su propio conjunto de desafíos para el mundo. Las continuas tensiones comerciales también están afectando las inversiones comerciales y la confianza, lo que solo aumenta la incertidumbre. La lenta inversión empresarial ha creado una brecha de inversión que tendrá un impacto estructural a largo plazo en el crecimiento. Según el economista jefe de la OCDE, Lawrence Boone, esto podría significar un crecimiento más lento que se convierte en una nueva realidad. Arabia Saudí trabaja a contrarreloj para reponer el suministro de petróleo tras sus recientes ataques contra sus refinerías. Una semana después, todavía no se sabe con certeza quién está detrás de los ataques contra dos instalaciones petroleras de Arabia Saudita, ni desde dónde se produjeron. Pero los daños saltan a la vista. Arabia Saudita y Estados Unidos responsabilizan a Irán de lo que parece haber sido una ofensiva con 18 drones y 7 misiles teledirigidos contra las refinerías de Quraysh y Al-Qaeda. Irán niega cualquier implicación en el hecho, pero los rebeldes hutíes de Yemen, alineados con el régimen iraní, se atribuyeron la autoría. Lo que está claro es el daño causado, que es significativo. El precio del petróleo tuvo el pasado lunes una subida pronunciada, o la más pronunciada, digamos, en 30 años, al incrementarse un casi 15%, aunque poco después volvió a bajar. Arabia Saudita dice que la producción de crudo volverá a la normalidad al final de septiembre. Thomas Cook se declara en quiebra y deja 600.000 turistas en el extranjero. La agencia de turismo británica Thomas Cook, la segunda más importante y a la vez la más antigua del mundo, se ha declarado en suspensión de pagos tras no ser capaz de conseguir los 227 millones de euros que necesitaba para afrontar sus deudas, lo que ha llevado al fracaso de las negociaciones con su principal accionista y el resto de acreedores. La quiebra, que llega justo en el tramo final de las vacaciones de verano en Europa, ha afectado a 600.000 turistas que la compañía tiene repartidos por todo el mundo en estos momentos. El gobierno británico, por ejemplo, que ha fletado ya 45 aviones para llevar a cabo el dispositivo bautizado como Operación Matterhorn, ya que ha anunciado un plan para repatriar a los alrededor 150.000 británicos afectados. Esta es ya la mayor operación de este tipo en el país desde la Segunda Guerra Mundial. Jack Ma se retira de Alibaba tras cumplir 55 años. El fundador de Alibaba y dueño de negocios como AliExpress se retirará al cumplir 55 años para dedicarse a la filantropía, después de más de 20 delante de la gigante empresa china de tecnología. Él es profesor de inglés y miembro del Partido Comunista. Ma es el empresario más famoso de China y con una fortuna de casi 40.000 millones de dólares, el hombre más rico del país. Por acá, el gobierno adelanta que las cuentas de luz subirán cerca de un 10% a partir de 2020.
el ministro Juan Carlos Ovet explicó que el alza está relacionada con el incremento del precio del dólar. Por su parte, el diputado Francisco Aguiguren, de Renovación Nacional, pidió que el oficialismo busque un mecanismo que impida a los clientes se endeuden con esta materia. El ministro de Energía, Juan Carlos Ovet, adelantó que nuevamente las cuentas de electricidad tendrán un alza entre 9 y 10% desde el próximo año. Según el secretario de Estado, el alza está relacionada con el incremento del precio del dólar, el cual ha promediado 658 pesos en los últimos 6 meses. Las cuentas suben y bajan por distintas razones. Las más importantes en estas fechas ha sido el dólar, y por eso van a subir las cuentas de la luz. Por eso hay que ver que el año pasado hubo una caída de cerca del 9% y este año tuvimos un alza de 10%, aseguró Jovet. La Comisión Nacional de Energía envió un decreto tarifario y está siendo revisado por Contraloría. Por su parte, Esteban Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, criticó el porcentaje del alza y cuestionó que en la comisión que evalúa las tarifas no estén representados los clientes. En la comisión de expertos están las personas que representan, en este caso, al Estado, pero ahí no hay participación de organizaciones de usuarios. Entonces pasa siempre lo mismo, se suben las tarifas. En este caso un 10% realmente es bastante para el bolsillo de las personas, señaló. En tanto, el diputado Francisco Aguiguren, de Renovación Nacional, miembro de la Comisión de Energía, pidió que el gobierno busque un mecanismo de estabilización de precios que permita impedir a los usuarios seguir endeudándose con la cuenta de la luz. Ahora sí, empezaremos nuestra entrevista con el señor Mario Morales del DAEM, luego de una corta pausa. Y ahora sí, seguimos con nuestra entrevista al señor Mario Morales, director del Departamento de Administración de Educación Municipal, más conocido como DAEM. Buenos días, don Mario. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarnos a participar en este programa. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, para que nuestro público le conozca, ¿nos podría contar un poco sobre usted, su carrera, sus labores en el DAEM? Bueno, yo soy profesor. Siempre he sido profesor, estudié en la Universidad de Chile, soy profesor de literatura, de lenguaje, estudiamos algo de administración pública, de administración educacional, y ya llevamos más de 30 años en el quehacer educativo, en las aulas universitarias también, en la educación media, pero desde hace un tiempito a esta parte hemos estado trabajando en el Departamento de Administración de Educación Municipal, convocado por nuestro alcalde y sostenedor, don Esteban Krause Salazar, quien me ha invitado a participar en este proyecto de modelo educativo comunal que yo comparto plenamente. Yo soy angelino, soy hijo del sistema público chileno, estudié en la escuela rural de La Quebrada, estudié en el Liceo Superior de Hombres, y he hecho toda mi vida profesional aquí en Los Ángeles, de tal manera que trabajar en el DAEM, colaborar en el DAEM, en el desarrollo de la educación municipalizada, me parece una buena opción. Creo que puedo hacer un aporte desde ahí, me siento hijo de este sistema educacional, así es que estamos bastante cómodos ahí desarrollando esta tarea a la cual fuimos invitados a participar y lo estamos haciendo con mucho entusiasmo, con mucho cariño, con mucha sensibilidad, porque estamos hablando de educación, una de las tareas más importantes que debe asumir la sociedad en su conjunto. Sí, porque el DAEM, recordemos, la función del DAEM es coordinar y administrar todas Bueno, en el modelo que todavía tenemos en Chile, el Ministerio de Educación aporta los recursos económicos, el DAEM administra la educación desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista también logístico-administrativo. Nosotros tenemos 46 escuelas, 23 escuelas rurales, 23 escuelas urbanas. Somos el segundo DAEM más grande de Chile, tenemos una cantidad enorme de funcionarios, ¿ya? Y también desplegamos esfuerzos logísticos de movilización estudiantil muy importantes en todos los sectores. Nuestro sostenedor, nuestro alcalde, don Esteban Krause Salazar, ha dicho y ha sostenido de que en su mandato no cerraremos ninguna escuela, ningún liceo,
y queremos asegurarle a la comunidad de Los Ángeles de que al término de su mandato, ¿ya?, o a lo menos en el proceso de entrega y de traspaso a los servicios locales de educación, este sostenedor, este alcalde, hará entrega de las 46 escuelas, asegurándole así a la comunidad rural y urbana la existencia de la escuela pública en Los Ángeles. Muy bien. Bueno, algunos de nuestros espectadores se preguntarán en nuestro programa de economía, ¿por qué hablamos de educación? Bueno, desde mi opinión, debo decir que la base de la economía empieza en una educación efectiva. ¿Cree, don Mario, que efectivamente la educación pública se puede considerar deficiente, teniendo en comparación, por ejemplo, las escuelas y colegios privados? Pero sin duda, el origen de la educación pública en Chile, a comienzos del 1800, que surge junto con el Estado republicano, el desarrollo, el crecimiento, la proyección de la escuela pública en Chile ha sido admirable, ¿ya?, y tuvo momentos históricos de gran relevancia, tanto en la convocatoria y en la cobertura que le pudo ofrecer siempre a los ciudadanos y a los habitantes del país, como asimismo también en la formación de profesores. En los dos ámbitos hemos sido pioneros a nivel continental de asegurar la educación pública gratuita en nuestro país. Sin embargo, tuvimos un quiebre que lamentamos mucho y que tenemos que decirlo. El año 73 nosotros cambiamos un modelo educacional exitoso, republicano, bajo la tutela del Estado, con Estado docente, y se generó un sistema híbrido donde los particulares empezaron a tener un gran protagonismo, ya con recursos también del Estado, y hoy día llegamos a tener una ecuación bastante adversa en Chile. La educación pública chilena no va más allá del 33% de la matrícula nacional. Entonces sigue siendo, para muchos sectores políticos y sociales, una de las variables estratégicas más importantes, mantener y ampliar la educación pública, gratuita y de calidad. Ahora, siempre el Estado de Chile ha tenido una preocupación por la educación. En algunos momentos fue gratuita. Yo estudié en la Universidad de Chile y estudié gratis, pero después cambiaron las reglas del juego y hoy día estamos en esa disyuntiva de asegurarle la gratuidad a los estudiantes, a los jóvenes de este país en todos los niveles. Y usted tiene toda la razón, la educación está absolutamente vinculada con la economía. Este país ha ido creciendo, desarrollándose a la par de la educación y de la capacidad que ha tenido para ir formando, para ir alfabetizando primero. La escuela pública del 1800 es una escuela que atiende un Chile rural, que alfabetiza, pero con el andar del tiempo también la escuela pública se fue metiendo en los temas más profundos del conocimiento, de la calidad. Surge el Instituto Pedagógico, la formación de profesores, los profesores normalistas, aparece la Universidad de Chile, y definitivamente nos ponemos de cara al desarrollo de la educación en todos sus niveles. Y sin duda que la educación debe necesariamente estar vinculada con el aparato productivo del Estado. Me gusta la palabra Estado, no tengo complejo con la palabra Estado. Y cada vez que nosotros somos capaces de alinear la educación o la propuesta educativa que podamos tener de oferta educativa, nos va mucho mejor. Los países desarrollados que han alcanzado el desarrollo lo han hecho apostando fuertemente en educación. Finlandia es un buen ejemplo que conocemos mucho. Hemos tenido el privilegio de estar en Finlandia, de conocer muy bien ese sistema, un país que incluso le compró a Rusia su independencia sin disparar una bala, compró su independencia y apostó durante 40 años a que la educación iba a ser el motor que le iba a garantizar el desarrollo y la felicidad a su pueblo, y vaya que le apuntaron, sin Alemania, ninguna duda. Yo vengo de Alemania y conozco el sistema. Y seguramente otros países también hicieron la misma apuesta. Entonces, economía, educación y desarrollo y medio ambiente y sociedad son factores que no los podemos separar por ningún motivo, van muy asociados todos. ¿Será que, digo yo, la sociedad asocia la calidad con el precio? O sea, el hecho de estar pagando me está dando más calidad y por eso el boom de las escuelas privadas. Bueno, el tema es que la educación en Chile dejó de ser un derecho
y pasó a ser un servicio, pasó a ser un privilegio. Efectivamente, las escuelas particulares subvencionadas tenían menos presión en la administración de sus recursos, pudieron desarrollarse de una mejor manera, pero no diría que mejoraron significativamente la calidad de la educación. Tenían espacios educacionales tal vez de mejor calidad, cuestión que con el andar del tiempo la hemos empatado. Hoy día tenemos escuelas públicas con altos estándares. Nuestras escuelas tienen mucho equipamiento, los recursos del Estado a través de la subvención especial preferencial se invierten en materiales para la enseñanza, en equipamiento para los estudiantes, y muchas de nuestras escuelas pasan simplemente por encima de los privados que no tienen la especial sensibilidad de invertir en los estudiantes, invertir en el equipamiento como corresponde. Yo diría que la calidad va por otros lados, y depende de lo que entendamos por calidad también. Pues, ¿qué es calidad para Chile? Si hacemos esta pregunta en Chile, en Centroamérica, en Estados Unidos y en Europa, nos vamos a encontrar con conceptos diferentes. Nosotros hemos ido ampliando el concepto de calidad, desde los números duros, que es mejor aquel que alcanza el más alto rendimiento, ¿ya? O es mejor aquel que tiene un rendimiento importante, interesante, pero que ha sabido desarrollar sus habilidades y competencias, ¿ya? Para reinsertarse de una manera dinámica en este mundo vertiginoso del desarrollo. Eso también es calidad, y a lo mejor es un rango de calidad superior. Entonces, hoy día la calidad de la educación pasa a lo menos por dos factores: por lo que tú sabes y logras aprender en la escuela, por las competencias y habilidades que eres capaz de desarrollar, y por la disponibilidad que tienes en el futuro de asumir una formación siempre continua, siempre continua. Hoy día la obsolescencia de lo que uno sabe es muy a corto plazo. El sistema educacional chileno y sudamericano en general no está preparando a los ciudadanos para los próximos 20 años. En los próximos 20 años, la inteligencia artificial, la automatización de los procesos, va a generar una debacle de gran magnitud. 3,5 millones, dicen los estudios más cercanos, de chilenos van a ser desplazados en materias de empleo que desarrollan tareas rutinarias, repetitivas, en los centros comerciales, por ejemplo. La automatización de procesos básicos, que ya los estamos viendo, nos va a dejar fuera del empleo. Entonces, ahí tenemos un debate profundo. ¿Cómo alineamos un sistema educacional dinámico que esté orientado a la formación y desarrollo continuo de competencias, y que nuestros estudiantes, egresados y profesionales sean capaces de generar conocimiento, innovación y tecnología, ¿ya? Y que vayamos a la par con el desarrollo del mundo? ¿O simplemente nos vamos a transformar en los desocupados, en los cesantes del mundo, mientras los países desarrollados siguen generando tecnología ya y de punta para automatizar todos los procesos que el hombre sea capaz de imaginarse incluso? Bueno, un tema, digamos, un poco más sensible, pero infelizmente en las últimas semanas vamos viendo actos de violencia desmedidos en varias escuelas públicas. Empezó en Santiago, por ejemplo, pero aquí en Los Ángeles hubo algunos casos. Se dice, por lo que investigamos, que incluso durante el periodo de clases pasan estos actos de violencia por el hecho de no haber profesores leccionando. Y entonces los jóvenes se encuentran ociosos. ¿Qué me dices de esto? Yo creo que no es tan así. Yo creo que el fenómeno de la violencia, primero hay que decirlo con claridad, es un fenómeno instalado en la sociedad y en el mundo. Tenemos noticias atroces de países súper desarrollados como Estados Unidos, donde el niño simplemente han enloquecido y se han puesto a matar a sus compañeros. Y en todas partes del mundo tenemos expresiones de ese tipo que por supuesto lamentamos desde el punto de nuestra humanidad notablemente, y reprochamos con toda nuestra fuerza. Entonces, el tema de la violencia, el tema de la agresividad, ¿cierto?, ha venido de la mano del gran tema de la mundialización de que hemos sido objeto, o de la globalización para algunos, ¿ya?, donde tenemos una interacción sin fronteras, y donde lo que hacía antes el ciudadano del último rincón de Europa nunca lo sabíamos, pero hoy día lo sabemos. Entonces,
Todos estos efectos que hemos instalado, todos estos procesos sociales de carácter mundial, por cierto, han traído consecuencias. Si a eso le sumamos los modelos que nosotros hemos ido instalando de sociedad, la sociedad de los derechos, sin límites, la sociedad de la inclusión, porque aquí todos se preocupan cuando se desatan situaciones que lamentar, ¿ya? Y todos hablan de la inclusión, pero cuando la inclusión se materializa en todos sus ámbitos, desde el punto de vista genérico, desde el punto de vista social, les empieza a molestar la inclusión y nos empezamos a sentir incómodos con los que tenemos al lado nuestro. Entonces hoy día, efectivamente, en el sistema educacional chileno, que es inclusivo, hoy día el ciudadano, ¿cierto?, a raíz de las reformas impulsadas por la presidenta Bachelet, podemos tener la posibilidad de optar en las entradas de cada nivel a cualquier escuela que tenga ciertos recursos aportados por el Estado. Podemos estar donde históricamente estuvimos y siempre estuvimos juntos, solo que dejamos de estar. Nosotros tuvimos aquí un quiebre en el desarrollo social nuestro muy importante, ¿ya? Y generamos segmentación, generamos diferencias innecesarias en las cuales a las cuales este país le había dado la espalda. Nosotros teníamos un país republicano donde nos reconocíamos todos, donde estudiábamos todos juntos. Entonces la violencia estudiantil tiene que ver con eso, tiene que ver con que estamos todos juntos, con una sociedad que ha cambiado mucho, donde los padres están trabajando en la calle o en la empresa, donde los niños crecen sin la tarea formadora y educadora de los padres. Porque este episodio de violencia que vivimos y que lamentamos muchísimo y que conocimos recién en nuestro Liceo Bicentenario de Los Ángeles, tiene que ver con una carga psicoemocional de ese alumno, que en ese minuto se gatilló con su momento de furia, su día de furia, porque nadie desde un segundo a otro puede agredir a una persona de esa manera. Entonces son factores externos. Y cuando estoy planteando esto, estoy diciendo que esta es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. La escuela, nuestra escuela, tiene la responsabilidad de asegurar la permanencia de los estudiantes al interior de los liceos y establecimientos educacionales. Y lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo. Lamentamos estos hechos aislados que nos duelen mucho, ya que nos tienen muy conmovidos, pero que nos desafían a trabajar con más fuerza y estar más presentes en la comunidad de padres y apoderados para desafiarlos a ellos también en su tarea educativa y formativa y para trabajar codo a codo con nuestros profesores. Entonces este es un tema muy, muy sistémico, muy holístico, que puede dar para mucho, tiene muchas miradas y muchas aristas, ¿eh? Entonces, como que niega que en el Liceo Bicentenario falten profesores, en el sentido de que... El Liceo Bicentenario es un liceo que tiene una planta, tiene alrededor de 1.500 estudiantes, tiene una planta docente aprobada y certificada. Lo que sucede, si usted hace un estudio en los DAEM, en general en educación, pero en los DAEM, en el ámbito público, se va a encontrar con que tenemos una gran cantidad de licencias médicas de profesores y profesionales de la educación. Nuestro DAEM genera alrededor de 60, 70, 80 licencias médicas diarias, 2, 3 días. ¿Ya? Entonces entenderán nuestros televidentes de que si yo quiero reemplazar a un profesor por 2 días, no lo voy a encontrar. No tengo profesores disponibles en el mercado que estén aquí, dice, aquí estoy yo, profesor de matemáticas, de física, de química. No los tenemos. Entonces nos enfrentamos a contingencias eventuales de ese tipo y que tienen que ser resueltas de manera interna, pero que siempre tenemos gente que está acompañando a los estudiantes, porque en los establecimientos hay profesores, pero también hay asistentes de la educación, que si bien es cierto no están convocados a realizar clases, pero sí ellos pueden acompañar a los estudiantes. Entonces, en un liceo de 1.500 estudiantes, usted siempre va a tener detalles, niños que jugando, porque son niños, ellos eran niños de 12 y 13 años, niños jugando, empujándose de repente, ¿cierto? Y jugando sanamente cae un niño, se golpea la cabeza y tenemos una desgracia mayor. ¿Qué diría la gente? ¿Qué pensaría la gente? ¿Se fija? Entonces son también vicisitudes propias de administrar colegios muy grandes donde no podemos tener, ¿cierto?, una cantidad enorme de personas al lado de nuestros estudiantes. Apostamos por el desarrollo integral de los estudiantes, por las buenas prácticas de la amistad,
de la interacción cotidiana, del diálogo y por la forma pacífica de resolver siempre las diferencias. Entonces, no es que no tengamos profesores en el Liceo Bicentenario, tenemos profesores en cada una de las asignaturas. Eventualmente pudiera faltar algún profesor por licencia médica, pero de alguna manera es suplido con las reservas que están al interior del establecimiento. Eventualmente el ministerio dice, mire, nos cita a una capacitación y nos pide a todos los profesores de matemáticas, ¿qué va a hacer usted? Los manda a la capacitación y los alumnos serán atendidos en actividades extracurriculares, de otra manera. Pero esa es la dinámica que se vive y que se administra dentro de los colegios. Y eso hay que entenderlo porque tiene lógica, no puede ser de otra forma. Intentando no alargar mucho el tema, pero como dijo al inicio, usted mismo es profesor. Y como también ya dijo, habló del sistema educativo en Finlandia o Alemania. ¿Cree que vale la pena ser profesor aquí, que tienen unas condiciones atractivas? Por ejemplo, comparando con Finlandia, donde los profesores creo que ganan cerca de 50 millones al año y en Alemania 40 millones al año. Buena pregunta. Son realidades absolutamente diferentes, son presupuestos absolutamente diferentes. Nosotros tenemos una rica historia del desarrollo profesional docente en Chile. Insisto, y que se había interrumpido en un tiempo, pero después con el retorno a la democracia nosotros la recuperamos. Mire, hoy día un profesor en Chile que trabaja en el ámbito público, porque el ámbito privado no evalúa a sus profesores. Los profesores evaluados son los profesores del ámbito público, tienen la obligatoriedad de ser evaluados. Un profesor de 32 años, ya estudioso, que haya rendido sus evaluaciones sistemáticas en el CPIP, en el Ministerio de Educación, que haya rendido sus pruebas de conocimiento, puede ser perfectamente un profesor experto 2 y puede tener un sueldo fácilmente de 2 millones de pesos o muy cercano al sueldo de un director, ¿ya? Con las asignaciones que se le aporta. A lo mejor no es el mejor sueldo, pero tampoco es malo. Lo que quiero decirle es que la reforma educacional en Chile, ¿cierto?, fue una reforma que trató de enfrentar a lo menos 3 variables importantes. La variable curricular, de orientar el currículum hacia lo pertinente. La variable profesional docente, en términos de recuperar, porque no existía, una carrera docente profesional. ¿Ya? Desafiar al profesor a que siga estudiando, ¿ya? Y eso le va a reportar a él un estímulo económico porque él se va a ir acreditando con el tiempo. Eso lo hemos recuperado en la historia reciente, ¿ya? Y tercero, asegurarle a la sociedad y a los estudiantes, ¿cierto?, una educación que sea la más digna de todas y ojalá la que tenga una mejor calidad. Entonces hemos avanzado sin duda. Yo soy profesor por vocación, estudié para profesor, elegí estudiar para profesor. Creo que es una de las más nobles tareas, pero digámoslo aquí también frente a nuestros auditores y a nuestra comunidad angelina, es la más compleja de todas. Hoy día ser profesor es una tarea, pero extraordinariamente compleja. Trabajar con las personas, trabajar con la diversidad, trabajar en la sociedad de los derechos y de las aulas democráticas, donde no podemos ni siquiera tocar a un alumno, ¿ya? Donde no podemos ejercer una autoridad, ¿cierto?, que no esté respaldada con lo razonable, es decir, con el diálogo democrático. Lo que sucede es que nosotros estábamos acostumbrados a resolver nuestras contiendas a través del autoritarismo. El profesor ejerció el poder sin contrapeso, el director no tenía contrapeso en su autoridad, pero hoy día tenemos que administrar las cosas de otra manera, es decir, el mundo se ha democratizado. Entonces, ¿qué sucede hoy día? Que tenemos que ser líderes democráticos, que tenemos que respetar los derechos de los demás, que tenemos que ser ciertos generadores de oportunidades, y no de una, sino de todas aquellas que sean necesarias. Entonces, hoy día ser profesor es complejo en Chile, porque se enfrenta a una comunidad de estudiantes que tienen muchos derechos, ¿ya? Muchos derechos, y que tienen abandonado muchos de sus deberes, incluso de sus valores. Somos una sociedad bastante desmovilizada y bastante despolitizada en esta materia de educarnos socialmente. Tenemos un gran déficit ahí y ese déficit
es responsabilidad de la sociedad y también una gran parte la tiene la escuela y el liceo. Muy bien. Un debate que está sobre la mesa en las últimas semanas es la reducción de la jornada, del horario laboral a 40 horas. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? ¿Cree que afectaría o en qué modo afectaría al profesorado? Qué buena pregunta. Me gustaría darle una mirada más grande, es decir, nosotros los chilenos somos miembros de la OECD. Estamos ahí, en los países desarrollados, con todas las limitantes que tenemos. Dentro de los miembros de la OECD somos el país que más trabaja. Más horas. Claro, Francia tendrá 35, 37 horas de ¿cierto? 40. Tenemos una media de 40 horas en muchos países de la OECD, sí. ¿Cierto? Una media de 40 horas. Entonces, primero decir que somos uno de los países que más trabaja, ¿ya? Segundo, 40 horas a mí me parecen absolutamente razonables. Absolutamente razonables. Y no creo que vayan a causar un trastorno ni un daño económico estructural a la economía chilena. Yo creo que nosotros como país estamos en condiciones de mejorar la calidad, primero la calidad del empleo. Nosotros tenemos empleos muy precarizados, básicos, ¿ya? Ahora, ¿de qué manera trasladamos esas 40 horas al ámbito docente? Nosotros tenemos una ley propia, un estatuto docente, 19.470. Es un estatuto propio, ¿ya? Somos muy privilegiados los profesores, ¿eh? El profesor es uno de los funcionarios públicos que tiene titularidad para siempre. Es decir, hoy día usted no puede tocar a un profesor, no lo puede sacar arbitrariamente, ni siquiera convenientemente de una escuela para otra si él no quiere. Entonces hoy día la pertinencia, la territorialidad que tiene el profesor en la escuela no la tiene ningún otro profesional, ¿ya? La titularidad. Entonces, si nosotros suscribimos las 40 horas, porque el límite nuestro son las 44 horas de clase, ¿ya? Ese es el límite. Si nosotros suscribimos las 40 horas, a mí me parecería notable, pero eso se daría objeto a una reforma muy importante, porque tendríamos que aumentar las plantas docentes, tendríamos que tener, el profesor cada vez tendría menos horas, lo que no me parece mal. Ese es otro avance que hemos tenido nosotros. El 65% del tiempo el profesor está en la sala de clase, el resto del tiempo está preparando material para la enseñanza. Eso era impensado hace 30 años atrás en Chile. Claro, pero con 44 horas de clase, claro, que va a hacer va a preparar las clases en casa ya a la noche. Claro, con 40, pero el que tiene un contrato de 44 horas tiene que hacer no más allá de 30 y tanto de clase real. El resto es preparación para la enseñanza, cumplimiento de otras actividades. En eso hemos avanzado y también ese es un componente de la reforma educacional en Chile que tiene mucho valor, ¿eh? Mucho valor. El profesor puede ser muy crítico, puede levantar la bandera, pero hay que mirar un poquito la historia y ver cómo hemos ido avanzando producto de algunas decisiones políticas muy acertadas y otras decisiones políticas muy pasivas. Yo tengo la impresión, la sensación, casi la certeza de que en materia educacional nosotros nos hemos detenido, es decir, no está dentro de la agenda del gobierno, de la sensibilidad del gobierno, seguir fomentando la educación gratuita en todos los niveles, seguir defendiendo la escuela pública, cambiar el sistema de financiamiento de la escuela. Yo no sé, tú conoces otras realidades en el mundo también, pero en ninguna otra parte se paga por estudiante en clase. La educación tiene un presupuesto estable, que es parte del presupuesto de la nación. Nosotros no tenemos un presupuesto fluctuante para gastos que siempre van incrementándose. Es decir, cada vez tenemos menos presupuesto, ¿ya? Y dependemos de la cantidad de alumnos que tenemos en la sala de clase, ¿ya? Para poder financiar todos los gastos operacionales y logísticos de la educación. Y eso no nos parece, a lo menos a mí en lo personal no me parece. Creo que el Estado es responsabilidad del Estado, ¿ya? Y deberíamos cambiar el sistema de financiamiento, ya tener un presupuesto de verdad, ¿cierto?, para gastos que siempre son mucho más dinámicos que el presupuesto que se establece a través de la odiosa ecuación de alumno en clase, alumno pagado. Bueno, ahora, un tema más también medio sensible, digamos, la juventud de hoy
de hoy día, y más con la internet y con todos los medios, reclama que el sistema de enseñanza escolar está obsoleto, que no evoluciona con la sociedad y que pueden aprender lo que más les interesa a través de internet, sin tener que pasar 8 horas en una escuela. ¿Qué me dice al respecto? ¿Cree que se formará, digamos, una rebelión estudiantil reclamando cambios y flexibilidad? Yo no sé si dará para una revolución estudiantil como el pingüinazo que nosotros tuvimos años atrás y que ayudó a instalar la reforma educacional en Chile. Yo creo que los estudiantes con el modelo educativo que tienen se sienten en un estado y en un espacio de bastante confort, ¿eh? Porque usted tiene razón. Nosotros, y yo creo que a nivel continental, seguimos trabajando con los enfoques del siglo pasado, ¿ya? Seguimos poniendo el acento en el conocimiento, ¿ya? En el conocimiento, en la repetición de prácticas que vienen andando de hace 200 años. Es decir, hoy día es cómo yo decodifico la información, este cúmulo de información que existe en el mundo y que está asociada al conocimiento. El conocimiento no debería ser la preocupación más desvelante del profesor. El conocimiento lo tiene al alcance de la mano y lo va a tener siempre. Es qué habilidades desarrolla el estudiante para aprender a aprender, para acceder al conocimiento, cómo maneja, ¿cierto? Y qué estrategias tiene para acceder a la información mundial, digitalizada en todas partes, y que hoy día ha dado origen a esta cuarta o quinta revolución industrial, que es la inteligencia artificial. Entonces, no hay ninguna duda que los sistemas educacionales tienen que alinearse bajo un modelo de competencias, ¿ya? Y de formación continua. Mire, el técnico que yo formo en 4 años, ya al quinto o sexto año, ya va a mostrar características de obsolescencia en lo que sabe. Es decir, tengo que estar permanente y continuamente estimulando y desarrollando nuevas competencias que vayan a la par, a lo menos para operar las nuevas tecnologías. Y lo ideal es para generar las nuevas tecnologías, que seamos capaces de hacer, de innovar a partir de lo que tenemos, cuestiones nuevas y que nos permitan optimizar, a propósito de economía, ¿cierto?, los procesos productivos, que nos permitan ser competitivos en el mundo. Entonces, para eso tenemos que aprender de otra manera. Y desarrollar las competencias. Entonces, yo creo que los estudiantes, no sé si lo perciben con esta finura, pero yo creo que si nosotros, como país y como continente, soy americanista, y como continente, no somos capaces de alinear nuestros modelos educativos hacia el desarrollo de competencias de última generación, ya que nos permitan acceder a la tecnología, vamos a reeditar la historia. ¿Qué significa eso? Seguir siendo un continente exportador de materia prima, sin manufactura, ¿ya? Con mucha desocupación, y vamos a seguir mirando a la distancia cómo los países desarrollados siguen campeando, siguen liderando en el mundo, generando las tecnologías, teniendo la mejor calidad de vida, mientras nosotros nos vamos quedando desocupados y con muchas carencias. Espero que esta mirada y este comentario apocalíptico no se haga realidad, y apuesto porque podamos alinear nuestros modelos educativos de una buena forma y que enfrentemos el futuro con las herramientas que el futuro nos pide: competencias, habilidades y destrezas, innovación y creación. Muy bien. Ahora, ya casi terminando, ¿qué planes tiene el DAEM para los próximos tiempos? ¿Más escuelas o más profesores? Nosotros lo que queremos es mantener nuestras 46 escuelas. Estamos de cara al proceso de traspaso de las escuelas municipalizadas a los servicios locales de educación. Es decir, ese es el otro componente de la educación. En Chile, la sociedad en su conjunto, ¿cierto?, o mayoritariamente quiso sacar la educación de los municipios y volverla al Estado, pero a una especie tan híbrida que se llaman servicios locales de educación. La mayoría de nosotros queríamos que la educación volviera al Ministerio de Educación con un presupuesto más estructurado, ¿ya?, y que pudiera efectivamente atender las demandas y los desafíos del futuro, y que son muchísimos. Entonces, lo que nosotros
Aquí apostamos nosotros como DAEM. Aquí apuesta el alcalde Esteban Krause, sostenedor de las 46 escuelas. Primero, a mantener y a heredarle, a entregarle a la comunidad de Los Ángeles todas sus escuelas. Y para eso vamos a hacer un gran esfuerzo administrativo, logístico, de mantenerlas y de mantenernos dentro de las normas que nos pide el Ministerio. De afanarnos cada día a mejorar nuestros procesos pedagógicos y administrativos, de tal manera que nuestros alumnos aprendan más y mejor y que sean mucho más creativos y que se atrevan a pararse en la punta de los pies y a mirar el futuro de otra manera. Esos son nuestros desafíos. Yo creo que vamos a cumplirlos. Estamos de cara a este proceso de entrega de la educación municipalizada a los servicios locales en no más allá de 3 años. Y lo queremos hacer con la dignidad que corresponde, con la responsabilidad política y social que ha impulsado el alcalde Krause en sus 2 periodos. Y esperamos seguir conduciendo esta comuna, lo quiero decir con mucha fuerza y con mucho optimismo, y poder cumplir con este mandato de que la escuela pública siga existiendo a lo largo y ancho de nuestro querido Chile. Muy bien, don Mario, un placer haber tenido usted aquí como invitada en Provincial TV. Le deseo lo mejor a usted y a sus labores en el departamento. Y nos volveremos a ver. Sí, siempre tenemos muchos temas en los cuales pudiéramos conversar, así que ha sido un agrado también compartir con ustedes. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Yo también me despido recordando que la semana que viene hay más diagnóstico económico con nuevas noticias, nuevos invitados, y ahora les deseo una muy buena semana.